Muy buenas noches, estimados seguidores de Facebook. Su amigo el doctor José David Valverde Velázquez en una nueva transmisión que hago a través de mi página de Facebook Live sobre un tema que me han pedido a través de las redes sociales que lo diserte nuevamente, sobre todo porque en los últimos tiempos, especialmente ahorita que estamos en el mundo y aquí en el Ecuador no es una excepción, el asunto de la pandemia del COVID-19 es una de las patologías que está viéndose ahorita a diario en las consultas médicas de los profesionales de la salud, como es el caso de la hipertensión arterial. Y por eso que el tema que he elegido para el día de hoy es la hipertensión arterial y su impacto sobre la salud cardiovascular de la población ecuatoriana. Nosotros sabemos que la hipertensión es hoy por hoy la tercera causa de muerte en el mundo, después de enfermedades crónicas catastróficas, pues no, obviamente que se observan comúnmente en la población mundial. Tenemos por ejemplo la diabetes, que es una enfermedad que está cada día afectando más gente, y las enfermedades del corazón, en el caso de la hipertensión, están acompañándose de una alta tasa de mortalidad. Y tanto es eso que hoy por hoy, especialmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir del COVID-19, la hipertensión está haciendo de las suyas cada día con más fuerza sobre los habitantes del planeta Tierra. Pero es importante recordarles a ustedes qué es la hipertensión, para que de esa manera ustedes puedan tener una idea cabal sobre las causas, el cuadro clínico, es decir, la sintomatología y las complicaciones de la misma. Se denomina que un paciente es hipertenso cuando tiene una presión arterial superior o igual a 140/90, teniendo en consideración que la presión arterial normal de una persona debe estar en el rango de 110/70, 120/80. Cuando estas cifras comienzan a elevarse, pues obviamente el paciente está entrando en un territorio que se conoce como la hipertensión. Obviamente cuando un paciente tiene cifras de 125/85, 130/90, ya está caminando directo al territorio de la hipertensión arterial, pero todavía no la llega a desarrollar, porque un paciente que está con esas cifras se lo considera un paciente prehipertenso. Pero cuando ya usted llega a tener en registros repetidos de su presión, a tener cifras de 140/90 o más, ya usted pertenece al grupo de los pacientes con hipertensión arterial. ¿Cuáles son las causas de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial no tiene una... O sea, la hipertensión, hay dos tipos de hipertensión. La hipertensión primaria o esencial, que es la que afecta al 90% de la población mundial, no existe una causa que la determine. Sí existen lo que se llama factores de riesgo para la misma, como es el caso de la edad. Entre más uno avanza en años, entre más uno envejece, las arterias se endurecen y obviamente llegamos a desarrollar cifras de presión alta. También el sexo, más frecuente es la hipertensión en el varón que en la mujer. Pero cuando ya llega a la edad de los 50 años, debido a que la mujer pasa por la etapa fisiológica de la menopausia, comienza a producirse ya una igualdad en cuanto a la incidencia de la hipertensión con el varón. Otros factores de riesgo son la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, el sobrepeso, porque el sobrepeso, obesidad, no solamente es un factor de riesgo para la hipertensión arterial, sino para otras enfermedades como la diabetes y distintas enfermedades cardiovasculares. Todos estos factores hacen
que usted tenga bastante tendencia a desarrollar hipertensión. Me olvidaba también el factor familiar, el factor de la herencia. Si su padre, su madre fueron hipertensos, o si usted tiene en su familia pacientes o personas con hipertensión, usted tiene riesgo de desarrollar hipertensión. Por esta razón, estos factores de riesgo contribuyen a que usted desarrolle hipertensión arterial primaria, que es la que afecta a la mayoría, el 90% de la población. Hay un 10% de hipertensiones arteriales que en cambio obedecen a otro tipo de causas, a causas secundarias. Y la hipertensión secundaria puede deberse a enfermedades endócrinas, como el caso del hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo, el síndrome de Cushing, el feocromocitoma, que son enfermedades de las glándulas, y también enfermedades renales, como por ejemplo el riñón poliquístico, las estenosis de las arterias renales. Muchas nefropatías crónicas contribuyen también al desarrollo de la hipertensión. Causas también que radican en los vasos sanguíneos, como es la coartación de la aorta. Esas son las causas más frecuentes que pueden generar hipertensión secundaria. Pero la hipertensión secundaria tiene una gran ventaja, que uno, identificando el factor que la provoca, pues obviamente puede llegar a resolver de una manera positiva ese tipo de hipertensión. Pero esta charla básicamente es sobre la hipertensión primaria, que es la hipertensión que afecta a todos por igual. Una vez que hemos hablado de las causas, ¿no?, y sobre todo los factores de riesgo que contribuyen, es importante hablar de la sintomatología de la hipertensión. El 90% de los casos de hipertensión arterial primaria son asintomáticos. De ahí el peligro de esta patología, porque muchos pacientes no sienten cuando tienen las cifras de presión arterial significativamente altas, y se la descubre generalmente cuando la persona, el paciente, va donde su médico a hacerse atender por otra causa, y en el momento en que se le toman los signos vitales sale a relucir y le dice al médico: oiga, ¿usted sabía que era hipertenso? Y le dice el paciente, y se lo queda mirando: no, yo no sabía que era hipertenso. Pues oiga, tiene 180/110. O a veces le dice inclusive que dejan perplejo no solamente al médico, sino también al paciente, que se entera de que tiene un problema. Le dice: tiene 200/120. Pero doctor, yo no siento nada. Porque las personas creen, la gran mayoría de nuestra gente, que la hipertensión arterial debe dar algún síntoma. Generalmente nuestro pueblo cree que la hipertensión tiene que dolerte la cabeza. Es falso, porque como vuelvo a repetir, el 90% de los casos son asintomáticos, y de ahí el peligro, porque imagínense, un paciente que esté con esa condición está propenso a desarrollar dos grandes eventos, que son las dos grandes complicaciones fatales de la hipertensión arterial: el accidente cerebrovascular, o lo que conocen comúnmente nuestra gente como derrame cerebral, le dio un derrame, o un infarto al corazón, que son eventos que pueden ser fulminantes y pueden llevarse la vida del paciente y en ese momento. Ese es el peligro de la hipertensión. Y algo muy importante, justamente por esto de ser un problema asintomático, yo siempre le digo al paciente, él está con una bomba de tiempo dentro de su cuerpo, porque si no se trata eso, pues puede llegar a las complicaciones que anteriormente dijimos. Otro punto a considerar, estimados seguidores de Facebook: entre más grave o entre más severa es la hipertensión, más asintomática es. Es decir, entre usted tenga cifras más altas, usted prácticamente no siente nada.
Más bien, los pacientes que registran cifras de presión arterial, de hipertensión arterial leve, es decir, incrementos pequeños, por ejemplo 150 sobre 90, yo los llamo pacientes bendecidos por nuestro Señor. Y los llamo, ¿por qué los llamo bendecidos por nuestro Señor? Porque esos pacientes sí presentan los síntomas que se dan en un 10% de los pacientes. Los llamo bendecidos porque esos pacientes por lo menos sienten algo y se lo refieren al médico. Doctor, tengo acá la consulta porque en los últimos tiempos me está doliendo mucho la cabeza. Amanezco con un peso acá atrás, algo que me late. Y en el transcurso del día ya se me va, pero es algo fastidioso. Además de eso, me da una especie de angustia, una sensación de opresión aquí en el pecho. El corazón me late fuerte y siento como pequeños hormigueos en la mano, en el brazo. Esos pacientes, vuelvo a repetir, son bendecidos porque con esos síntomas clínicos, obviamente visitan al médico, el médico les toma los signos vitales y salta a relucir. Oye, usted ha tenido la presión alta, tiene 150 sobre 90, o le dice tiene 160 sobre 90. Entonces, ¿a qué va esto? Que solamente los pacientes que tienen hipertensión arterial leve a moderada presentan algunos de estos síntomas. Otros síntomas muy frecuentes son los zumbidos de oído. El paciente siente un sonido molestoso en los oídos, que nosotros los médicos lo denominamos acúfenos, o alteración en la visión, como visión doble o como ve como estrellitas. Esos son síntomas de una hipertensión arterial que sí da síntomas, pero lamentablemente el 90% de los hipertensos no tienen síntomas, y por eso que esto es un enemigo silencioso que puede llevarlo a una gran complicación. La hipertensión arterial no tratada es un gran problema de salud pública porque indefectiblemente el paciente está condenado a sufrir un infarto al miocardio o un accidente cerebrovascular. Y estas son las dos complicaciones más frecuentes, porque la presión arterial no solamente que complica al corazón y al cerebro, también una hipertensión arterial no tratada complica al riñón y puede provocarse un problema que se da en los pacientes no tratados, que se llama insuficiencia renal crónica. Y de hecho la hipertensión arterial es una de las causas frecuentes de que muchos pacientes lleguen a la insuficiencia renal crónica y por lo tanto sean tributarios, tengan que hacerse diálisis peritoneal o hemodiálisis para poder solventar su enfermedad. Ahora, hay distintos grados de severidad de la hipertensión. Por eso que la hipertensión arterial no solamente se divide de acuerdo a su causa en primaria, que es una causa no definida, y secundaria. También se la clasifica de acuerdo a la severidad. Habíamos dicho que la presión arterial normal en una persona debe estar entre 110/70, máximo 180. Pero cuando hay pacientes que comienzan ya a tener 130 sobre 85, o sea, están un poquito elevados del valor referencial máximo normal y menor de 140/90, ya están haciendo prehipertensión. Y a los pacientes prehipertensos, según lo que indica actualmente la Asociación Americana de Cardiología, no solamente que hay que hacerle seguimiento, sino que también ya hay que tratarlos, porque uno no se puede dar el lujo de estar expectante con un paciente prehipertenso. No, yo no te doy tratamiento porque todavía no llegas a 140/90. Estás bien. Eso es el peor error que le puede decir un profesional de la salud a su paciente. Generalmente a los pacientes prehipertensos, además de las medidas no farmacológicas, como tratarlos con dieta, por ejemplo, baja en sodio, baja en grasas monosaturadas, mandándole a hacer también al paciente algo,
también es importante de que se le dé un medicamento, aunque sea en dosis bajas, van a garantizar que su presión arterial se normalice y por lo tanto no desarrolle cifras que pueden comprometer su bienestar, su salud y su vida. Por esa razón, cuando ya el paciente llega a 140-90, ahí se enciende la alarma, porque ya el paciente ha llegado a ser ya hipertenso. Cuando tienes tú una cifra de presión arterial, la máxima, entre 140 a 159, la máxima, o la mínima, entre 90 a 99, ya eres un hipertenso leve. Si tienes entre 160 a 179 la presión arterial máxima y o la mínima entre 100 a 109, ya eres un hipertenso moderado. Y si el paciente tiene más de 180 la presión arterial sistólica, que es lo que conocemos como la máxima, así la conoce el paciente, y la mínima mayor de 110, es decir, 180, más de 180, más de 110, ya es una hipertensión severa. Y obviamente, de acuerdo a la severidad, vienen también las complicaciones. Porque las complicaciones de la hipertensión, estimados amigos, se dan sobre los órganos más importantes del cuerpo humano, es decir, los órganos que tienen que ver con el sostenimiento, puede decirse, de la vida del paciente. Nos estamos refiriendo al corazón. La hipertensión, ¿qué puede provocar en el corazón? Puede provocar eventos médicos. De hecho, que es lo que llama nuestra gente popularmente preinfartos, aunque la palabra preinfartos no existe. Puede provocar un infarto del miocardio, puede provocar una disfunción en cuanto al funcionamiento del ventrículo izquierdo, que es la parte del corazón que se contrae expulsando la sangre a la circulación general a través de la aorta, y puede llegar el paciente a desarrollar una insuficiencia cardíaca, que es el estado terminal del corazón. A nivel de cerebro, como dije, la hipertensión puede provocarte un accidente cerebrovascular, más comúnmente un infarto por un taponamiento de una arteria cerebral, por una trombosis, o una rotura de una arteria cerebral desencadenando una hemorragia intracraneal. También puede lesionar el riñón provocando una glomerulosclerosis renal o provocar pues también una insuficiencia renal. Esas son las complicaciones frecuentes de la hipertensión. Ahora, ¿qué hacer cuando estoy ya yo con niveles altos de presión arterial? Pues evidentemente tienes que acudir a tu médico de cabecera. Una hipertensión arterial tiene que ser tratada adecuadamente, ya sea por el médico cardiólogo o por el médico clínico, es decir, el médico internista. Una vez que se te diagnostica que eres hipertenso, es importante una valoración adicional, hacer exámenes. Los exámenes más comúnmente que se piden a un paciente hipertenso es lo que se llaman exámenes de laboratorio elementales. Un hemograma, o sea, una biometría hemática, una glucosa, porque puede ser que tú seas diabético, colesterol triglicéridos, que es lo que llamamos nosotros los médicos el perfil lipídico, el perfil de las grasas. Tenemos que pedirte también una creatinina, una urea, para valorar cómo está tu función renal. Y los electrolitos, el sodio y el potasio, porque estos me pueden indicar que tú tengas alguna causa secundaria de hipertensión. Además de los exámenes de laboratorio, es importante una radiografía estándar de tórax para valorar cómo está tu silueta cardíaca, porque en una simple radiografía nos podemos dar un crecimiento del corazón, un aumento del tamaño de la silueta cardíaca, y eso pues ya me indica que es una cardiomegalia y que está desarrollando una hipertrofia del ventrículo, que es un aumento del tamaño del mismo. Un electrocardiograma es mandatorio. Por lo menos yo aquí en mi consulta a los hipertensos les hago una valoración cardiológica exhaustiva,
que comprende no solamente el examen físico, donde uno tiene que examinar de pie a cabeza al paciente, sino que también es importante la realización de un electrocardiograma, un EKG, porque ahí me puedo dar cuenta de ciertas complicaciones asociadas que ya puede tener el paciente, sobre todo lo referente a una arritmia cardíaca, una hipertrofia ventricular, y todo eso me lo detecta el electrocardiograma, o si hay una isquemia, algún problema que es indicativo de que está sufriendo ya el corazón del paciente. En cuanto a las recomendaciones no farmacológicas, amigos, una dieta baja en sal, baja en sodio, porque el sodio ayuda a retener agua y por lo tanto incrementa la presión arterial. Asimismo, es fundamental el consumo de legumbres, de frutas con gran contenido antioxidante, porque lo mismo la carne blanca, especialmente el pescado, es muy importante para los hipertensos porque tiene sustancias que estimulan la producción de ciertos elementos vasodilatadores en las arterias, como es el caso del óxido nítrico. Comer pescado de mar es una de las recomendaciones saludables para los pacientes hipertensos, además que les ayuda también, debido al omega 3 que tiene la carne de pescado, a normalizar la cifra de colesterol. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, todo eso depende del grado de hipertensión que tenga el paciente. Hoy por hoy hay fármacos muy eficaces para tratar la hipertensión. Hoy por hoy se deben usar inclusive en los pacientes que ya tienen una hipertensión moderada a severa, más de un medicamento. Porque la monoterapia te puede funcionar en un hipertenso leve, pero en hipertensos moderados a severos a veces hay que inclusive asociar 2 medicamentos, e inclusive en cierto tipo de hipertensión hasta 3 o 4 medicamentos para lograr normalizar la presión. Así que si tú eres hipertenso, no te descuides, estimado amigo, porque la hipertensión arterial es un enemigo silencioso que no perdona, y en el momento menos pensado te puede dañar tu vida, porque imagínate un accidente cerebrovascular, te quedas en una silla de ruedas de por vida, o un infarto al corazón, ya no vives para contarlo ni para compartir con tu familia. Este ha sido el mensaje que su estimado amigo, el doctor José David Valverde Velázquez, ha querido transmitir la noche de hoy. Espero que esta charla les haya gustado. Más que nunca, por los tiempos del COVID-19, está provocando también alteraciones en la presión arterial en muchos pacientes. No está por demás que te hagas tu valoración con tu médico clínico, con tu médico internista, para que de esa manera pueda detectarte si tienes alguna condición anómala, con tu presión y con tu corazón. Yo atiendo aquí en la ciudad de Milagro, desde donde yo estoy transmitiendo, desde mi consultorio, todos los días de lunes a viernes, en horario de atención de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde. Para aquellos que quieran concertar una cita médica conmigo, les doy mi número celular, me pueden enviar un WhatsApp o llamarme al 0985 92 14 53. Le repito, 0985 92 14 53. Su amigo, el doctor José David Valverde Velázquez. Que tengan una linda noche.